Dios les bendiga, hermanos. Qué, qué alegría poder estar en la casa del Señor y poder adorar a Dios. Y qué bueno es poder identificar el obrar del Espíritu Santo, ¿no? En un culto. Yo no hablé ni con las hermanas que cantaban, ¿no? Y la hermana decía, y no sé por qué cantamos esto, no lo sabíamos cantar. Bueno, pero es justo la introducción a lo que Dios puso en mi corazón en esta noche para compartir. Vamos a leer el texto y después les cuento un poquito por qué Dios me llevó acá. El Salmo 15, vamos a leer el Salmo 15, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un Salmo de David y empieza con una pregunta y el Salmo después responde. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y ahí viene la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Ahí en el versículo hay algunos textos que tendríamos que explicarlos un poquito al lenguaje actual, ¿no? Por ejemplo, donde dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Lo que quiere decir en realidad es, dice la verdad, cueste lo que cueste. ¿Amén? Dice la verdad, aunque sea perjudicado por decir la verdad. Dice la verdad, aunque se lo quiera presionar para que no la diga, o para que la oculte, o para que mienta, ¿no? Es un poquito al lenguaje actual, ¿no? Ni admite reproche alguno contra su vecino. No permite que se murmure sobre otro, un vecino, un amigo, un hermano. No lo admite. Con esta clase de creyente no se puede hablar mal de otro. ¿Me comprenden, hermanos? No se puede hablar mal de otro. Entonces, la pregunta que dice acá el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, es ¿quién habitará en la presencia del Señor? ¿Quién habitará en la presencia del Señor? Esa es la pregunta que tenemos que contestar en esta noche, ¿no? Porque el salmista dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Bueno, en la época en que este salmo fue escrito, el tabernáculo era el que contenía la presencia de Dios, ¿no? Tanto en el lugar santísimo del tabernáculo, de la tienda en el desierto, como en el lugar santísimo que estaba en el templo. Entonces dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Llevado al lenguaje actual, sería, ¿quién habitará en la presencia de Dios? Amén, hermano. Y ahora les cuento por qué un poco Dios me llevó a meditar sobre este pasaje. Anoche caminé unas cuantas cuadras con un joven de la iglesia, ¿no? En un momento dado le pregunto, mirá, le digo, no te veo muy seguido. Y no, porque resulta que el trabajo, que mis amigos, que esto, que el otro, yo tenía unas 7 cuadras para hacerle pelo y barba, ¿no? Entonces le digo, mirá, vos no tenés que abandonar al Señor. No, pero no abandoné al Señor. Estoy dejando de ir a la iglesia seguido. Y en un momento dado me dice, voy a ver si el viernes o el sábado voy al grupo de jóvenes, ¿no? Porque quiero sentir la presencia del Señor. Voy a ir a buscar a Dios. Y yo le dije, mirá, no es una cuestión de ir a buscar a Dios, de experimentar la presencia del Señor. Es una cuestión de obedecer. Y es una cuestión de permanecer en la presencia del Señor. Por eso recordaba, justo cuando las hermanas cantaban, busca a Dios, ¿no?
el buscar a Dios es el comienzo, pero después hay que permanecer. No es solo buscar a Dios, porque hoy todo se arregla con buscar a Dios, ¿no? Voy a la iglesia después de 3 meses a buscar a Dios. Y si me gustó el mensaje, lloro, me emociono. No porque encontré a Dios. Mire, Dios no se escondió nunca. Usted no tiene que buscarlo para encontrarlo. La Biblia dice acá claramente, ¿quién habitará en la presencia del Señor? Y uno, cuando habita algo, no va de visita, lo habita, ¿no? ¿Alguna vez fue de visita a su casa? A no ser que la señora lo haya, le haya dado, no, rajes, no, en una familia cristiana no sucede eso, ¿no? Pero ¿usted alguna vez fue de visita a su casa? No, es su casa. Yo en mi casa no la visito, habito en mi casa. Y acá lo que el Señor nos está diciendo, hermano, no es cuestión de visitar a Dios. Voy a tal culto, escucho tal programa, veo tal película o me hago tal cursito. No, habitar quiere decir habitar, vivir continuamente en la presencia del Señor. Dios no espera solo que lo busquemos. Dios espera que permanezcamos continuamente en la presencia de Dios. Dios quiere que nosotros tomemos la determinación de permanecer en Dios, de ser fieles a Dios, de estar siempre en la presencia del Señor. Y esto lo podemos también llevar como un ejemplo a cuando la palabra de Dios nos dice, sean llenos del Espíritu Santo, ¿no? Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Una vez? No. Siempre, cada día, cada hora, sean llenos del Espíritu Santo. Las disciplinas espirituales no son para un momento, 2 momentos o 10 momentos de la vida. ¡Uy, qué oración que yo tuve en el año 78! Me acuerdo porque ganamos el Mundial y ese día oré y la presencia... No, la palabra de Dios no dice oren alguna vez, dice oren sin cesar. Quiere decir que es una continuidad, es un permanecer hablando con Dios, en la presencia de Dios, viviendo en santidad, estando cerca del Señor. Amén, hermanos. Entonces este joven me decía, ¿no? Querido hermano, me decía, tengo que ir a la iglesia a buscar a Dios, tengo que ir a la iglesia a sentir la presencia del Señor. No funciona así. Venimos a la iglesia, puede suceder en nuestra vida alguna situación que nos hemos alejado de Dios y ese día volvemos y buscamos al Señor, pero a partir de ahí tenemos que permanecer. No se descubre la pólvora viniendo al culto. No solo venimos a recibir al culto, venimos a darle al Señor al culto. Venimos a escuchar su palabra, venimos a interceder unos por los otros, venimos a servir al Señor en el culto. Amén, hermanos. Entonces hay una diferencia muy grande entre buscar y estar en la presencia del Señor. Buscar la presencia de Dios y estar en la presencia del Señor. Fíjese ahí en el versículo 1, dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién permanecerá? ¿Quién echará raíces? ¿Quién armará su hogar? ¿Quién pondrá las estacas en el tabernáculo y en el monte santo? ¿No? Dice, entonces, lo que nos quiere decir esto es que nosotros podemos venir a la iglesia, y en la iglesia oramos, en la iglesia leemos su palabra, en la iglesia buscamos la presencia de Dios y sentimos muchas veces la presencia de Dios, pero eso no alcanza. Buscar a Dios no nos garantiza permanecer en Dios. Buscar a Dios nos garantiza que vamos a encontrar al Señor y vamos a tener un encuentro personal con Dios y está buenísimo. Pero el permanecer en Dios es una decisión nuestra. Yo decido permanecer en el Señor. Yo decido habitar en el tabernáculo. Yo decido morar en el monte santo de Dios. Yo decido vivir cada día de mi vida en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces,
¿En qué se diferencia buscar y estar? Bueno, en la disposición de nuestro corazón, de permanecer, de ser fieles, de obedecer a Dios, de vivir en santidad, acá lo hemos leído antes, vamos a comentarlo un poquito después, de aun cuando nos quieran hacer mentir, no mentir, aun cuando nos quieran hablar mal de un hermano, de alguien, no admitir eso, no vivir como vive el mundo, que presta dinero para sacar una ventaja y no lo hace para ayudar a un hermano. ¿Me comprenden? Son actitudes que hacemos aquellos que queremos permanecer en el Señor. Fíjese ahí el versículo 2 y el 3, que nos dice que permanecer en Dios es una disposición que nosotros primero decidimos en nuestro corazón. Nosotros decidimos en nuestro corazón permanecer en el Señor. Fíjese lo que dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no miente con su lengua, ni le hace mal a su prójimo, ni admite chusmerío o reproche alguno contra su vecino, o acusaciones contra su vecino. Entonces fíjese que dice, ¿no? ¿Cuándo estamos en la presencia de Dios? ¿Cuándo nosotros podemos decir estoy caminando en el Señor? Bueno, cuando andamos en integridad, en santidad, en rectitud, cuando nuestras cuentas con Dios son claras, cuando nuestra vida es transparente, cuando no tenemos cosas sucias debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Cuando vivimos en integridad, el que anda en integridad. ¿Qué otra característica de aquel que ha dispuesto su corazón a estar en la presencia del Señor? El que dice la verdad. El que dice la verdad en su corazón, cueste lo que cueste. El que se maneja con la verdad y no con el engaño. El que no dice una cosa por un lado y otra cosa por la otra. El que cueste lo que cueste, dice la verdad. No, una de las características que yo valoro mucho de mis amigos, tengo unos cuantos acá, es creer que me dicen la verdad. Si yo creo que un amigo mío, ¿no? Además de un hermano, un amigo, me engaña, yo no podría ser amigo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes ser amigo de alguien que te miente o que te engaña? Y una característica de un amigo es aquel que dice la verdad. Y los cristianos valoramos a aquel que nos dice la verdad. Y también tenemos que saber que se valora también en nosotros si decimos la verdad. También se valora eso. Entonces dice, ¿quién andará en la presencia de Dios? El que anda en rectitud, el que dice la verdad. Y después dice algo muy interesante. Dice, el que hace justicia, ¿no? El que hace justicia quiere decir el que practica la justicia. El que es justo. Justo en el trato con sus hijos, justo en el trato con su familia, justo en el trato con sus hermanos, cuando hay que tomar una decisión, o cuando uno ve que un hermano está siendo injustamente tratado, nosotros tenemos la obligación, como hijos de Dios, de hacer justicia, de vivir en justicia, de no permitir la injusticia sobre otros hermanos. Entonces, un hermano, una hermana que vive en integridad, es un hermano que practica la justicia, que es justo, que no decide las cosas según cómo se levantó esa mañana, ¿no? Más de una vez he escuchado, y bueno, mi papá se levantó con el pie izquierdo y me castigó y no me tenía que castigar. Y mi papá hoy se levantó contento y hice un montón de lío y no me dijo nada. Eso no es justicia, ¿no? Debemos ser coherentes con la verdad y con la justicia. Bueno, hemos leído el que habla verdad en su corazón. ¿Qué quiere decir? El que es sincero, ¿no? El que es sincero en su corazón. Y por último, ahí en el versículo 3, dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal
a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Todo este versículo 3 tiene que ver con el hablar y con el escuchar, ¿no? Con el hablar y con el escuchar. Entonces, ¿quién anda en la presencia de Dios? Aquel que mide lo que escucha y mide lo que dice. ¿Me comprende, hermano? Aquel que, si están hablando mal de un hermano, y uno ya pasó por el versículo 2, donde habla de la justicia, y ve que se está diciendo algo injusto, decirlo: hermano, me parece que te estás equivocando. Mi hermano no es así. Vos estás diciendo algo de él que no es correcto. Y si usted no sabe, no participemos. ¿Me comprenden? Porque con el escuchar hay un dicho que dice: el que calla, otorga. Entonces ya con el escuchar, otorgamos. Entonces, no hablemos. A veces hace mucho daño el hablar mal de un hermano. Hace mucho daño. Hace un tiempito yo recibí un dato de que unos hermanos habían hablado mal de otro hermano. Y me dolió mucho. Me dolió mucho. Duele cuando se habla mal de un hermano, ¿no? Porque ese hermano no se puede defender, o porque a veces hay habladurías. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque podemos hacer mucho daño. Mucho daño. Que Dios nos guarde. Amén, hermanos. Bueno, vamos a mirar otro punto más en los versículos 4 y 5. También aquel que está en la presencia de Dios no solo es el que se dispone en su corazón a amar al hermano, porque el no mentir, el hacer justicia, el hablar bien y no mal, tiene que ver con el prójimo, ¿no? Pero también aquel que dispone en su corazón servir al Señor, y honrar a Dios con su vida y glorificar a Dios con su vida. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Fíjese lo que dice: honra a los que temen a Jehová. Un hermano que le da el valor exacto a aquellos que honran a Dios. Que su vara, ¿no?, su medida está puesta no sobre los defectos del hermano, o sobre si el hermano tiene o no tiene, es simpático o no simpático. No, la vara es, honra a Dios. Si honra a Dios, yo quiero estar cerca de mi hermano. Amén. Dice: honra a los que temen a Jehová, a los que son santos, a los que viven vidas agradables a Dios. Este versículo se podría poner al ladito de aquella frase que nos decían los abuelos, ¿no? Dime con quién andas y te diré, muy bien, y te diré quién eres. ¿Te lo decían a vos, Lidia? Dime. Bueno. Seguimos. Entonces, cuando alguien está en la presencia de Dios, vive cerca del Señor y honra y glorifica al Señor. Hay una historia que a mí siempre me gusta repetir, la he repetido muchas veces, pero me llamó mucho la atención, porque cuando Agustín de Hipona se había convertido, él había tenido una vida muy licenciosa, terrible. No está la historia de la mamá de él, Mónica, que se la pasaba llorando y orando por él, hasta que un día Agustín tuvo un encuentro con Dios y se convirtió, ¿no? Y él tenía un montón de amigos, ¿no? Era como Roberto Carlos, tenía 1 millón de amigos. Pero todos los amigos eran los de la barra, ¿no? De la barra de la esquina, ¿no? Y vamos a tomar algo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y de repente Agustín, cuando se convierte a Dios, toma la decisión, la sabia decisión, hermano, de dejar a sus amigos. Porque este joven con el que hablé anoche me decía: pero yo a veces salgo con mis amigos, y se ponía como diciéndome seriamente: es que son mis amigos de la infancia, ¿no? Me decía así. Y yo le dije: para estar con tus amigos de la infancia tenés que estar preparado para vos influenciar a tus amigos de la infancia y no que tus amigos te influencien a vos. Cuando yo me convertí, tuve que dejar a mis amigos de la infancia.
Vine con algunos, pero otros los tuve que dejar. Con el tiempo la relación siguió y sigue hasta hoy. Pero en esos momentos yo tuve que decidir por el Señor. Y tenía que estar con aquellos que honraban y temían al Señor. Si yo no hubiera tomado esa decisión, no sé si hoy estaría acá. ¿Me comprenden, hermanos? Pues los amigos me decían, bueno, andá a la iglesia, pero venía a bailar, o a hacer esto, o a hacer lo otro. Yo tenía que decidir por el Señor. Tenía que tomar una decisión. Dice que Agustín un día salió, ¿no? Y salía medio escondido para que sus amigos no lo vean. Y había pasado un tiempo y de repente ve toda la barra que venía, ¿no? Para el lado donde él estaba. Y él entonces agarró, agachó la cabeza y se fue, ¿no? Y los amigos le empezaron a gritar, Agustín, 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 ¿no? Agustín. Y hasta que lo corrieron, lo alcanzaron y dijeron, Agustín, somos nosotros. Y Agustín le contestó, sí, pero yo ya no soy yo. Yo ya soy otro. Yo cambié. Mis prioridades son diferentes. Yo ahora honro al Señor y estoy con aquellos que honran al Señor. Amén, hermanos. Y comparto con aquellos que honran al Señor. Hermanos, seguir al Señor no es gracia barata. Hoy hay mucho de hago mi vida durante toda la semana, voy a la iglesia, ¿no? Me santifico un poco, ¿no? Toco a algún hermano a ver si me santifico, escucho una palabra, lloro un poquito y sigo toda la semana haciendo vida de no creyente. Ese es un error. Seguimos a Cristo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Somos cristianos, somos discípulos del Señor. Hermanos, no se arreglan las cosas con un culto, con una experiencia o con un cursito bíblico. Hermanos, la santidad es un proceso de cada día sirviendo al Señor. Amén, hermanos. Podemos tener un encuentro y seguro hoy el Señor está en este lugar y su Espíritu Santo está en este lugar y Él nos va a animar y nos va a llenar de su poder, todo lo que usted quiera. Pero la decisión de vivir en el tabernáculo de Dios, de habitar en el tabernáculo de Dios, es nuestra. La decisión de morar en su monte santo es nuestra. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Y el Señor entiende a veces nuestro dolor y entiende que tenemos que batallar contra eso. Pero si hoy la palabra vino por ese lado es porque la estamos peleando. Y tenemos que pelearla para decir, Señor, ayúdanos. Porque tiene que ver mucho el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Hermanos, entonces no solo basta con buscar la presencia de Dios. Es esencial que habitemos en la presencia de Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquellos que viven en santidad. Y fíjese lo que dice al final. El que hace estas cosas, que dice, no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y un poquito lo que le dijo Pablo a Timoteo. Fíjese, ahí en el capítulo 2 de Timoteo dice, versículo 14, recuérdales esto, exhortándolo delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura, dice, procura, decidilo con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Procura, hermano, procuremos, decidamos servir al Señor, decidamos y con diligencia. Uno no puede especular con esas cosas, tiene que decir, hoy lo decido. Y si hay algo que me estoy desviando del Señor, hoy lo decido, porque hay promesa del Señor, que si yo decido estar cerca del Señor, habitar en la presencia del Señor, no resbalaré jamás, porque el Señor me sostiene y porque todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos le dan la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos? Hermanos, el Señor nos prometió que su Espíritu Santo iba a estar con nosotros y que nos iba a ayudar. Y está terminando el año, ¿no? Y comienza el 2015, dentro de unos días nada más ya estamos entrando al 2015. Miren, no cambia nada eso, ¿no? Cambia el almanaque nada más. Pero es bueno como un mojón y decir, ¿cómo estuve en el 2014? ¿Puedo decir que estoy habitando en el tabernáculo del Señor? ¿Puedo decir que estoy morando en el Monte Santo? ¿Puedo decir que ando en integridad? ¿Que hablo verdad en mi corazón? ¿Que honro a los que temen a Dios? ¿Puedo decir que vivo la verdad aun cuando me traigan malas consecuencias a mi vida? ¿Puedo decirlo? Si puedo decirlo, en este 2014 he puesto la tienda en el tabernáculo del Señor. Pero también puede pasar de que en algunas cosas no anduve como Dios quería. O quizás en esta semana venía bien y en esta semana algo pasó. Abogado tenemos, porque no depende de nosotros, depende de la gracia del Señor y su Espíritu Santo nos ayuda a seguir adelante si nosotros nos arrepentimos y decidimos seguir a Cristo. Amén, hermanos. ¿Quién habitará? Aquellos que anden en santidad. Aquellos que digan, Señor, yo quiero vivir en tu presencia. Aquellos que entienden que no se trata de un momento, que no se trata de un momento. Miren, lo veo a Roberto acá y me acuerdo del papá, ¿no? Yo tuve el placer tan grande de pasar tiempos con Toto, con el papá de Roberto. Y él siempre me hablaba de eso. Él siempre me hablaba de la obediencia y del permanecer y el de... ahora no recuerdo, yo lo tengo en mi corazón lo que él me decía claramente, pero él me hablaba de dar la vida, ¿no? De gastar la vida, de servir al Señor y de que no importa si sufrís por eso, vos tenés que servir al Señor y el Señor te va a ayudar. Y bueno, era el estilo que él tenía y a mí me hacía mucho bien escuchar eso, ¿no? Y yo pasaba lindos momentos con Toto. El otro día hablaba de Toto con Andrés, con tu yerno que no lo conoció, y le contaba cómo era Toto. Y ¿saben qué, hermanos? Pero también escuché otros hermanos que basaban todo en una experiencia. Que decían, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en el año 55, en el año 46, en el año 30. Y uno decía, entonces tengo que buscar esa experiencia. Y estaba bien buscar la experiencia con el Espíritu Santo. Pero yo veía que muchos de esos hermanos se quedaron con la experiencia y miraban a los otros creyentes diciendo, yo tuve una experiencia. Y el Toto, Chacho, tantos hermanos, cada día tenían su experiencia, porque cada día uno los veía servir al Señor. Vamos a visitar tal iglesia, vamos acá, vamos allá, servimos al Señor, hacemos esto, porque cada día habitaban en el tabernáculo del Señor. Habían entendido. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros también tenemos que entender esta verdad. No es una experiencia, no es un momento, es una vida. Yo decido seguir al Señor todos los días de mi vida, como me preguntaron cuando me bauticé. Amén. Todos los días de mi vida. Hermanos, eso de la experiencia, entiéndame lo que digo, ¿no? Porque después que alguien no diga que no quiero experiencias. Señor, dame todas las experiencias que me querés dar, pero no termina en la experiencia. Es una vida llena del Espíritu Santo y una vida tomado de la mano de Dios. No esto, hermanos. Esto. Así. Cada día
buscando al Señor. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude en esta noche? Amén, hermanos. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Amén. Y vamos a orarle esta canción al Señor, teniendo en cuenta el mensaje, ¿sí? Y como decía Ricky, puede no cantarla, porque es un compromiso ante Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cantar a Dios y a orar a Dios estas palabras de esta canción. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy cerca de ti, Señor, cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo. Sí, Señor, nos rendimos ante ti porque queremos habitar en tu santo templo, en tu presencia, Señor. Oh Dios, queremos hacer allí morada y vivir contigo, Señor, en una continua relación contigo, Señor. Oh Dios, recíbenos, Señor. Oh Padre, ayúdanos, porque tú conoces nuestros caminos y sabes nuestras debilidades y sabes, Señor, que no nos da, Señor, la altura para estar ante ti. Pero tú pones el resto, Señor, porque nos amas, nos amas. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Dios le bendiga, hermano, y nos encontramos en la próxima reunión.